¿Se logra ver la pantalla compartida? Sí, Dani, ya podemos ver tu presentación. Ok, perfecto. Bien. Bueno, yo soy Daniela Carrillo, soy de Nicaragua, soy licenciada en psicología. Mi experiencia se ha basado más que todo en el campo clínico educativo, ¿verdad? Infantil. Ahora también con un poco de experiencia en adolescentes. Y siempre ha sido verdad, tanto en niños neurotípicos como neurodiversos. Cuando hablamos de neurotípicos, son los niños, ¿verdad?, que generalmente van a ritmo dentro de su desarrollo, dentro de lo que se espera. Y los neurodiversos son los niños, ¿verdad?, que tienen algún tipo de condición que llámese autismo, llámese síndrome Down, llámese déficit de atención, entre otros, ¿verdad? Entonces, prácticamente ese ha sido mi experiencia, ¿verdad? Para la clase de hoy vamos a estar hablando un poco sobre lo que es la educación inclusiva, ¿verdad? Ya que es un tema, ¿verdad? Muy importante porque lleva a actualizarnos a nosotros, porque el psicólogo no solo está siempre dentro de una clínica aplicando pruebas o intentando descubrir y medir la conducta humana, sino que también puede estar dentro de un aula de clase, y estar dentro de un aula de clase nos permite ver más allá, ¿verdad? Lo que es la persona, lo que es su desarrollo, cómo podemos apoyarle, cómo podemos aportarle a su crecimiento, y no solo su crecimiento emocional, sino también su crecimiento cognitivo. Entonces, un poco, pues la educación inclusiva prácticamente es un modelo de educación en el que él pretende eh, como quitar los obstáculos o minimizarlos, si no se pueden quitar, es verdad, estos obstáculos, para poder impulsar lo que son las fortalezas, las habilidades, que todas las personas tengan la capacidad de participar. Este, Esto está incluido lo que son niños, niñas, jóvenes, adultos, eh, personas de la tercera edad, ¿verdad? Sin importar lo que es la condición social, la religión que haya, la política, el tipo de cultura que tengan, y especialmente abarca la población que tiende a tener un riesgo de exclusión social. Cuando hablamos de exclusión social es que no pertenecen, no son parte de las cosas que una persona, por decir neurotípica o sin necesidades, realiza dentro de la sociedad, ya sea un trabajo, ya sea ejerciéndose a través de sus habilidades, sean trabajos formales, informales, o verdad, como nosotros estudiando, como otras personas, ¿verdad? Siendo ellos como son dentro de la sociedad. Entonces, la educación inclusiva prácticamente pues tiene sus propios objetivos, ¿verdad? En la que espera que todo mundo sea parte de la misma sociedad, en especial dentro de un aula de clase. Que haya un sistema educativo único. Cuando hablamos de esto, ya vamos a ir viendo más adelante que está incluida la flexibilidad curricular, que está incluida la capacitación del docente, que no haya como esa diferenciación entre estudiantes, sino que el sistema sea para todos. También, ¿verdad? Se basa en esta atención de los estudiantes a partir de las características que tienen estos estudiantes en, dentro de la clase como tal, ¿verdad? No solamente hacer como ser exclusivo con esa persona que está teniendo necesidad, sino poder ser abierto, ser con equidad a la hora de estar dentro del aula de clase, ¿verdad? Entonces, por eso el otro de los objetivos es que impulse esta igualdad de oportunidades para todos, y es darle las habilidades que se requieren para que alcancen los criterios o los requisitos que estamos a nivel curricular o a nivel social, ¿verdad? A la hora de desempeñarse en un trabajo, etcétera. Y está pues la promoción de la inclusión en todos los ámbitos sociales, lo que ya hablaba, ¿verdad? Prácticamente viene como preparando a la persona para la vida, dando esas habilidades, esas herramientas que requerimos y se inician dentro de un aula escolar. Y pues hace una coordinación de todas las personas que participan dentro de lo que es la adquisición del aprendizaje, la adquisición de las enseñanzas como docente. Aquí incluimos padres de familia si son niños, aquí incluimos a la comunidad si son adultos, aquí incluimos a los directivos, incluimos a los profesores, los profesionales de la salud, los psicólogos, y
también, ¿verdad? El estudiante como tal. Entonces, la inclusión va abarcando todos los aspectos que esta persona puede llegar a desarrollar y cuáles van a ser como esos entes de apoyo que van a participar dentro de alcanzar el objetivo de la educación inclusiva. Entonces, hay una diferencia en lo que es la educación tradicional y la educación inclusiva. La educación tradicional es la que ya pues conocemos mayormente, donde la mayoría de los estudiantes tienen la estructura de un horario que todos los lunes matemáticas, lengua, después inglés, después educación física, etcétera, donde ya se cumplen, por decir una normativa, hay 45 minutos en los que el estudiante tiene que estar activo, perdón, pasivo, en este caso viendo hacia el pizarrón, escuchando al docente, que es quien está guiando y está liderando la clase, ¿verdad? Como tal. Entonces, prácticamente lo que hace la educación tradicional es que diagnostica qué es lo que pasa, hace una evaluación general para todos los estudiantes y a partir de ahí valora el déficit que hay. Es decir, por ejemplo, los niños que vienen de preescolar, al menos en Nicaragua, hacia primer grado, hay algunos colegios en los que tienen como requisito que el niño aprenda al menos la conciencia fonológica de algunas letras, empiece a reconocer algunos fonemas, algunas sílabas como ma, pa, ta, a través de los sonidos que han venido, ¿verdad? Practicando o reconociendo en el preescolar, entonces se hace como que cuáles son, a ver, vamos a hacer una evaluación diagnóstica de cuáles son los fonemas que todavía los niños no conocen. Entonces viene y dice, todavía les cuesta la C, la confunden con la K, por ejemplo, o la Z la confunden con la S, entonces ahí es donde vamos a reforzar. Entonces lo hace generalizado, ¿verdad? Entonces se centra prácticamente en ese particular que tiene el estudiante. Al contrario de la educación inclusiva, pues prácticamente ve las características que tiene el estudiante para poder determinar el apoyo. Es decir, si dentro de esa evaluación diagnóstica yo la hago general, pero a la vez me doy cuenta que dentro de mi estudiantado, suponiendo que tengo 20 alumnos, 5 de ellos ya conocen todos los fonemas, entonces yo tengo que idear cómo voy a hacer de que mi estudiante no se aburra dentro del aula de clase si ya reconoce los fonemas, no le puedo estar dándole como reforzamiento de lo mismo porque puede tender a aburrirse el niño. Entonces ahí veo las características de mi estudiante o puede que pasa lo contrario, que únicamente son 3 niños de los 20 los que todavía no reconocen esos fonemas, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces ahí yo tengo que venir y idear estrategias que me permitan eh, como combinar las dos características de mis estudiantes y que pueda yo tener una como clase generalizada en la que no se note como, el niño que no sabe, entonces lo pongo a hacer una cosa, el niño que sabe, si lo pongo a hacer otra cosa. Entonces no marque esa diferencia, sino que a través de las características de los estudiantes se idean estrategias que puedan abarcarse en toda el aula de clase. Entonces no es como que se da algo exclusivo, sino algo inclusivo en los que todos puedan participar en la planificación que el docente hizo a través de la clase, ¿verdad? Por eso se habla de determinar los tipos de apoyo que se van a necesitar. Y, como lo mencionaba, pues se centra en la clase como tal, no en un mero estudiante. Entonces, lamentablemente, pues como es algo que se viene, la educación viene siendo algo que con el tiempo se va, actualizando al igual, ¿verdad? Que todo en el mundo prácticamente. Entonces, siempre nos vamos encontrando con ciertos obstáculos porque no todo pues está así como al 100, no en todas las personas tienen la conciencia o el conocimiento de lo que puede ser la educación inclusiva. Entonces tenemos este tipo de creencia errónea. Es decir, yo me pongo a pensar, si dentro de mi colegio llega un niño con autismo nivel 1, entonces yo puedo decir, no, es que este niño no se me va a adaptar porque le va a molestar tal cosa, aquí los niños son muy ruidosos, entonces ya se crea una conciencia errónea de lo que yo puedo hacer. No, yo no tengo el tiempo para estar adecuando otras cosas para este niño, pueden haber profesores que no se sienten en la capacidad y ahí partimos de una creencia errónea, ¿verdad? Y es uno de los obstáculos del por qué no se da una educación inclusiva en todos los colegios. También que los planes de estudio generalmente son excesivamente rígidos. Hay criterios que cumplir y si un niño, por ejemplo,
no me cumple en media hora de clase realizar 5 ejercicios de matemática, entonces ese niño no tiene las habilidades matemáticas. Eso te dice el plan de estudios, que el niño tiene que cumplir con ciertos criterios, con cierto puntaje para poder decir si sabe o no sabe, ¿verdad? Entonces, lamentablemente esos planes rígidos no permiten que la educación inclusiva se dé como tal. También que hay falta de financiación y esto muchas veces afecta porque las actualizaciones se cobran, o sea, hay personas que estudian y dicen, yo no estudié en vano, pues yo necesito también que me reconozcan mis estudios, que me reconozcan esto y lo otro, entonces, o ir, por ejemplo, también dentro de la educación inclusiva, poder cambiar la infraestructura que va relacionada con lo que son las barreras físicas, por ejemplo, los niños que tenemos con dificultades motrices, muchas veces no pueden acceder a un centro de estudio o en las zonas rurales por las barreras físicas, porque no tienen un medio de movilización, porque no tienen también alumbrado público, porque no tienen acceso a agua potable. Entonces son muchas cosas que no han permitido que la educación inclusiva sea ya como la educación que esperamos que se dé dentro de todos los ámbitos, ¿verdad? Culturales, dentro de la mayoría de los países. Entonces también eh, parte de lo que influye es que no todos los profesores, ¿verdad?, están suficientemente capacitados, muchos están adaptados a la educación tradicional, que es que yo aplico un examen de media hora y el niño me lo tiene que hacer en media hora, si no, pues ni modo, no le dio tiempo, yo le pongo malo el resto del examen y listo, no me pasa la clase, no me pasa el grado y yo le apoyé porque yo le animé, porque yo le dije, dale, vos podés, porque yo le envié una guía de estudios, pero a pesar, pues, no se utilizan los suficientes recursos, los profesores no tienen como todos la misma conciencia o la misma preparación. Y otra de las cosas, pues, es la legislación de cada país, ¿verdad? Cada país al final tiene su propia como normas, los estándares de educación que te dicen que si está permitido, que no está permitido, cuáles son los objetivos que debe cumplir cada estudiante. Entonces, esta es una, ¿verdad? Otra barrera, pues que también poco a poco se tiene que ir adaptando conforme, ¿verdad? Las actualizaciones que cada país decide tomar. Entonces, en esta imagen, si ustedes logran ver, es más fácil pues como lograr comprender a cuando nos referimos a la exclusión, la segregación, la integración y la inclusión. Si nos damos cuenta, la exclusión prácticamente es lo que hay. Por ejemplo, las personas que son no videntes, no todos tienen la capacidad de ir a una escuela, o las personas que son sordas no tienen la capacidad de ir a una escuela. Entonces, sufren de exclusión. Ya la segregación es venir y por decir, ok, te acepto en mi escuela, pero te voy a poner allá en un rincón, con todos los niños que son igual que vos, porque ahí yo puedo manejarlo. Entonces, creería que se da un poquito de segregación en la educación, especial, pero ya es otro tema tiene sus propias definiciones, ¿verdad? Porque en ocasiones sí se requiere de una mejor capacitación, de un personal más adecuado para la atención de estas necesidades educativas especiales, ¿verdad? Pero en general la segregación es como que allá va el grupo de los niños que, por ejemplo, tienen un coeficiente intelectual más bajo, entonces los pongo ahí en un rincón o les doy su propia aula y listo, yo sigo con mi plan de estudio en el resto del colegio. Y la integración, que muchas veces la confundimos con la inclusión, ¿por qué? Porque te dicen, no, pero es que yo dentro de mi colegio tengo niños que tienen autismo, tengo niños que tienen déficit de atención, tengo niños que tienen problemas de dislexia, de lenguaje, etcétera, que vienen siendo neurodiversos y con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hago? Venir y decir, ok, como este niño no me atiende a las orientaciones, entonces hay que se ponga a jugar plastilina. Si es lo que le gusta, si es lo que él así quiere, entonces hay que jugar plastilina y yo sigo con mi clase. Si el niño con déficit de atención se me salió de la clase, bueno, hay que andar jugando por todo el parque. Mientras está dentro del colegio, pues yo le abrí las puertas del colegio y listo, yo sigo con mi clase. Entonces prácticamente eso es una integración. Y la inclusión prácticamente viene siendo cuando yo como docente agarro mi
currículum, agarro los objetivos de mi clase, agarro, este, conozco, reconozco las características de mi estudiante y planifico y hago actividades que van en pos de todos los niños. Por ejemplo, ¿verdad? A poder responder a las necesidades de todos estos niños. Por ejemplo, al inicio les ponía el ejemplo de un niño que puede tener altas capacidades, que va a ir más rápido que los otros niños. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se hace la promoción de grado, pero estos niños a nivel emocional no tienen la capacidad para hacerlo. Entonces, lo ideal es que el docente responsable adecue, pero también tiene niños que vienen trabajando a un ritmo lento. Entonces, el docente ahí no es que va a hacer la actividad para el que es más rápido, para la población en general y para el niño, ¿verdad? Que trabaja más lento o más rápido, sino lo que hace, ok, puedo usar de monitor al niño que es más rápido, con el niño que es más lento. A ver, porque inclusive esas habilidades de liderazgo para ellos son súper importantes, algo que también se va trabajando en la habilidad social. Entonces, yo como docente digo, a ver, Pedrito, que es el más rápido, le va a ayudar a Juanito, que es el más lento, y hago mi ejercicio en la pizarra, le explico, estoy atenta a las necesidades del otro. Obviamente el niño Pedrito, que es el más rápido, va a terminar. Ay, qué excelente, Pedrito. Le sigo motivando a que trabaje al ritmo que él va, porque esa es la manera en que es su característica. Yo no puedo decirle, no, mira, espérate, espera a tus compañeros, quédate ahí sentado, porque realmente el niño va a perder la motivación. Entonces, en este caso, ¿yo qué tengo que hacer? Ah, la Pedrito, excelente, como hoy te desempeñaste muy bien, vos me vas a ayudar. Necesito que vayas y le ayude a Juanito. Fíjate por dónde va. Entonces ya se va y a veces entre los niños, por su misma comunicación, ellos se apoyan, se motivan. Se los digo pues porque actualmente yo trabajo en un colegio y ha pasado cuando los niños que son más lentos están desesperados porque ya quieren terminar, porque han visto que sus otros compañeros no van al mismo ritmo que ellos. Entonces ya empiezan a decirlo, fulanito, fulanito, vos podés, y empiezan a motivarle para que este niño también logre cumplir el objetivo de la clase. Entonces se hacen, en este caso se les dicen estudiantes monitores, ¿verdad? Que son los que nos van a apoyar a motivar a sus pares para continuar yo mi programa de la clase, ¿verdad? Como tal. Entonces, y pueden haber otras muchas estrategias que se utilizan, pero esto va a depender siempre de las características que tenga cada grupo, que tenga cada estudiante, y a partir de ahí yo sé que como docente qué puedo o qué no puedo hacer. Entonces, prácticamente la educación inclusive, cuando un estudiante tiene, ¿verdad? Las necesidades especiales, independientemente, ¿verdad? El niño tiene que estar dentro de una escuela curricular. Lo que hay que hacer es aplicar esas estrategias pedagógicas, como les venía ya comentando, ¿verdad? Que pueda responder a estas necesidades. Por ejemplo, si dentro de mi aula de clase yo tengo a un niño que tiene déficit de atención y yo soy una docente que tiene el aula completamente llena de estímulos, yo preferiblemente, ¿qué es lo que puedo hacer? Quitar los estímulos, porque también pueden ser distractores para toda mi aula, y solamente voy utilizando los que me son necesarios. Por ejemplo, si vamos a estudiar el abecedario, entonces yo utilizo mis ayudas visuales del abecedario. Si yo quiero estudiar los colores, entonces yo utilizo mis ayudas visuales de colores, ¿verdad? Entonces, ahí no hay necesidad de que el niño como, ay, se distrae, entonces mejor hay que mandarlo a otro colegio o mandarlo a que tenga una maestra sombra. Sin necesidad, ¿verdad?, de cambiar algo completamente grande, se pueden hacer pequeñas adecuaciones que permiten que los niños alcancen estos objetivos dentro del aula de clase. Entonces, aquí, hablando de adecuaciones curriculares, existen diferentes tipos de adecuaciones. Tenemos las significativas, las no significativas y las de acceso. Que este también ya es un tema un poquito más profundo, pero para darles, ¿verdad? Aunque sea unas pinceladas de lo que es, ¿verdad? Las adecuaciones curriculares. Entonces, las no significativas son como las que ya les mencionaba, por ejemplo, cambiar al estudiante del aula de clase, disminuirle los estímulos en el aula,
adecuar, por ejemplo, mi rutina dentro del aula de clase que les puede favorecer. Por ejemplo, si yo sé que los niños tengo la posibilidad de cambiar, por ejemplo, mi horario de clase. Si yo los lunes tengo a las 7 de la mañana educación física y después de educación física vamos a matemática, evidentemente la mayoría de los niños van a venir cansados, van a venir con la energía, puede ser también disparada o inclusive mejor pensando en que pateamos la pelota, en que fulanito corrió más rápido. Entonces, porque yo no vengo como profesora y digo, no, me es más factible, por ejemplo, cambiar mi clase de matemática a que sea a las 7 de la mañana y pasar a educación física después y así los motivo. Vamos muchachos, tenemos que hacerlo. Las operaciones, las sumas, por ejemplo, las restas, para que después nos vayamos a jugar la educación física. Entonces, este tipo es un tipo de adecuación no significativa. ¿Por qué? Porque yo no estoy tocando ni los objetivos de mi clase, no estoy tocando el currículum de mi clase, no estoy cambiando, por decir, cosas mayormente significativas, sino que dentro de lo poco yo empiezo a hacer esas adecuaciones y así le funciona, por ejemplo, al niño que viene con déficit de atención, que en solo la mañanita viene más relajado, viene más tranquilo porque acaba de desayunar, a que me ponga atención a la hora de matemática y que después de haber pasado sentado, concentrado, trabajando, tenga la oportunidad de liberar la energía en educación física. Entonces, las adecuaciones curriculares significativas sí ya van un poquito más allá, ¿verdad? Eh, ya son, como lo dice la palabra, más significativas. Ahí sí yo puedo, por ejemplo, cambiar el estándar de medición. Es decir, por ejemplo, si dentro de mi currículum me dice que el niño debe aprender a leer tantas palabras por minuto en primer grado, y yo sé que este niño que tiene dislexia se le es más difícil, lee, como decimos comúnmente aquí en Nicaragua, cancaneado, que es decir, que va sílaba por sílaba. Entonces yo puedo cambiar ahí el criterio. Si el niño me reconoce, por ejemplo, las palabras, si el niño poco a poco va aumentando su velocidad en la lectura, entonces yo puedo venir y darle el criterio de que sí cumple con que sabe leer, por ejemplo, ¿verdad? Que lo va, ¿por qué? Porque hay una necesidad educativa especial, porque es un niño que va a venir a un ritmo diferente, que necesita esta adecuación curricular. Entonces, si yo lo que necesito medir es el conocimiento del niño, lo puedo hacer bajo diferentes estándares. Entonces, eso ya sí es una adecuación curricular no significativa, perdón, significativa, ¿verdad? Y las de acceso prácticamente son ya hablando sobre discapacidades motrices, discapacidades auditivas, por ejemplo, si tengo un estudiante con hipoacusia, entonces yo procuro sentar adelante, utilizar, por ejemplo, eh, micrófono, utilizar, ya le permito, por ejemplo, dentro de mi clase utilizar auriculares o u otro tipo, ¿verdad? Aparatos que le sirvan, ¿verdad? Prácticamente ya cuando hablamos de estas ecuaciones de acceso son prácticamente las que ya tenemos como de manera tangible, de manera física. Entonces, dentro de las adecuaciones curriculares, pues hay infinidad, perdón, de ejemplos que se pueden dar, pero pues más o menos, ¿verdad? Para que tengan una idea cuando se habla de ecuaciones curriculares, qué es lo que se puede hacer, porque muchas veces cuando decimos no, no hacemos adecuaciones curriculares porque es complicado, ya es venir y poder interactuar con el Ministerio de Educación de cada país, por ejemplo, porque cada país tiene su propio currículum, después cada colegio toma su propio currículum y ya después cada grado tiene su propio currículum. Entonces ya las personas nos tenemos la idea de que, la adecuación curricular es venir, irme hasta allá arriba y decirle, no, mire, yo tengo que hacer estos cambios, pero si nos damos cuenta, pues dentro de las adecuaciones curriculares hay cosas que son parte de las rutinas que muchas veces los docentes aplican, pero se desconoce, ¿verdad? Que es una adecuación curricular como tal. Entonces, dentro de una aula inclusiva tienen que estar estos puntos importantes. El docente o el colegio
o el psicólogo que está, ¿verdad?, dentro de esa escuela tiene que conocer muy bien a los estudiantes, tiene que utilizar métodos más activos, es decir, no solo venir y que el docente sea el que lidere, el que participe más, sino que sea el estudiante quien vaya liderando su aprendizaje, que parta mucho del interés del estudiante. También, pues, las evaluaciones tienen que ser diferentes a como les comentaba, aparte de las adecuaciones curriculares. Yo no puedo decir, por ejemplo, como esta imagen que circula en Internet, voy a hacer un examen y para que sea justo, todos tienen que hacer la misma actividad. Y entonces está un pez, está un pajarito, está un elefante, está un mono, y el profesor dice, todos tienen que trepar el árbol. Evidentemente, el elefante no lo va a poder hacer, el pajarito no lo va a poder hacer, quizás va a volar y va a llegar a la copa, pero lo que se piden es que trepe. En este caso solo es el mono, ¿verdad? El que va a poder cumplir con el objetivo, porque es la característica propia que tiene cada sujeto. En este caso, pues se hace el ejemplo con animalitos, pero de eso se trata, ¿verdad? De tomar el ejemplo de que cada uno es particular y que es importante tomar en cuenta siempre las características del estudiante. Prácticamente también las metas tienen que ser medibles. No voy a decir, hay un niño que tiene, por ejemplo, un déficit cognitivo, va a aprender igual que el resto o al fin de año va a cumplir los mismos objetivos, sino, ¿verdad? También tener esas metas medibles, esas metas razonables que impliquen siempre, claro, llevar a la persona al nivel que se requiera más alto, pero siempre, ¿verdad? Aplicado a la realidad de cada sujeto. Algo que se hace también es la aplicación de la teoría de las inteligencias múltiples, que es donde habla prácticamente las características que tiene cada persona, que si la persona es muy bueno en la parte kinéstica, es decir, se le es fácil los deportes, si la persona es excelente, más inteligente en la parte lingual, entonces va a ser muy buen orador, va a ser muy buen lector. Si es en la parte artística, va a ser un buen bailarín, va a ser un buen músico, ¿verdad? La parte de la naturaleza, va a saber mucho de plantas, de flores, se le va a hacer fácil el cultivar. Entonces, siempre es importante, ¿verdad? Eh, Poder integrar todos estos aspectos para que el aula sea inclusiva, para que la educación sea inclusiva como tal. Y bueno, llegando un poquito a la conclusión, pues prácticamente cuenta que la educación es un derecho fundamental, es algo en lo que todos debemos ser partícipes de esto. Y pues para hacerla posible, aquí participamos todos, no hay excepción de alguno, y siempre tenemos que tener ese enfoque pues equitativo e inclusivo, ¿verdad? Aquí participamos todos, desde nuestra realidad podemos hacer posible esta educación inclusiva. A veces no es necesario contar con tantos recursos, simplemente también con la voluntad de querer hacerlo, ver esos cambios y ser un agente activo, ¿verdad? Siempre en la actualización de la educación. Entonces, por aquí les dejo esta pequeña frase que dice: generalizar es siempre equivocarse, de Hermann Bonerlin, que prácticamente, ¿verdad? Es lo bonito de ver la particularidad de cada persona y no creer que como todos hemos pasado por similitudes, todos lo vivimos de igual manera, al final no, somos seres particulares, únicos, excepcionales, y todos siempre pues tenemos el derecho de cumplir cada una de las cosas que nos vayamos proponiendo. Muchísimas gracias, Daniela. Tenemos una pregunta o lo que es una aportación en el chat de Rubén Hernández, Daniela. Ok, ya la vamos a leer. Mm, Me está cargando un poco. A ver, ya me está cargando un poquito. Buenas tardes. Bueno, a ver, buenas tardes, buenas tardes. Es esta extensa. He tenido opiniones
de profesores que se les dificulta tratar con los niños discapacitados o una situación físico-psicológica y expresan que deben crearse escuelas especiales con profesionales competentes del área sin aislar de la sociedad. Como les comentaba, sí hay escuelas de educación especial, pero siempre se va a tener muy en cuenta las capacidades o las habilidades que tenga un estudiante. Por ejemplo, a la par del colegio en el que yo estoy, hay una escuela de educación especial y prácticamente el colegio a nivel, por decir físico, está un tanto diseñado para estas necesidades especiales, pero ya miramos, por ejemplo, niños con grado autismo 3, que implican ya una atención más particular, una atención más especializada, pero si un niño que tiene una condición física o una condición psicológica, en este caso supongamos déficit de atención o dislexia, que no afecta demasiado su capacidad para estar dentro de un aula de clase, que a pesar de que, por ejemplo, puedan tener los niños con, por ejemplo, una crisis de hiperactividad, no resulta complicado, por así decir, el manejo del caso. Yo sé que ese niño tiene más habilidades que solamente determinar su condición, perfectamente pueden pertenecer a una escuela de educación eh, de currículo general, ¿verdad? Sin necesidad de una escuela especial. Para eso, pues, ya los que les comentaba un poquito, se aplican un poquito lo que son las adecuaciones curriculares. Entonces, siempre va a determinar, por decir, el nivel de apoyo que requiere este estudiante.